Iniciamos el módulo 1 del presente seminario minero con la conferencia Yacimientos Minerales en el Perú, a cargo del ingeniero Jorge Chira Fernández, director de Recursos Minerales y Energéticos del INGEMET. Y bueno, vamos a hablar de algunos temas que también desarrollamos en INGEMET, y es el referido pues a los yacimientos minerales de Perú, algo de geología económica. Bien, como les decía, vamos a empezar pues con algunos temas generales referidos a la geología, los yacimientos minerales, la distribución de estos en el Perú, el mapa metalogénico como uno de los productos que hemos desarrollado y el potencial geológico metálico que tenemos aquí en el Perú. Vamos a hacer un repaso general de esto, de lo que conforma nuestra geología de Perú, ¿no? Y para eso obviamente vamos a ir desarrollando poco a poco cómo es que se han ido depositando las diversas unidades geológicas a través del tiempo geológico. Como ustedes ven, las unidades a las que se refiere ahí son unidades en millones de años. Tenemos en primer lugar el proterozoico, estamos hablando de más allá de los 541 millones de años. Entonces aquí se está señalando las áreas donde se tienen los ubicados o definidas los depósitos de estas unidades, tanto hacia el sur, hacia toda la parte central andina y hacia el norte y noroeste. Aquí se puede ver también cuáles son la denominación que geológicamente se les da a cada una de estas unidades, sea en el noroeste, como es el complejo Olmos, hacia el norte del Perú, lo que viene a ser el complejo del Marañón, hacia el centro del Perú tenemos también otras unidades que vienen a ser los complejos de Huaytapallana, Mantaro, en fin. Y de igual manera lo que se emplaza hacia el sector sur del Perú, con las diversas unidades que se tienen de oeste a este, ¿no? Como vienen a ser las denominaciones que se tienen geológicas que les damos nosotros, tanto pues desde lo que viene a ser el complejo de Lomas o la formación San Juan, hasta la parte más oriental donde tenemos la formación Marcapata, por ejemplo, ¿no? Entonces, siguiendo con esta geología histórica, tenemos nuevamente algunas unidades que ya hacia el Paleozoico inferior, entre los 359 y 541 millones de años, se depositaron. De igual manera, hacia lo que viene a ser el noroeste del Perú, el Perú central y hacia el sur del Perú. Entonces estamos viendo que poco a poco estas unidades se han ido reconociendo, se han ido definiendo como tales. Esto como, digamos, una introducción a lo que posteriormente vamos a ver lo que va a significar cada una de estas unidades ya en el contexto de la geología económica. Tenemos el Paleozoico superior entre los 252 y 359 millones de años. Lo que vemos aquí, este color fucsia morado. De igual manera, el emplazamiento de estas unidades al noroeste, al Perú central y en el sur del Perú. Como ven, estas están ya definidas por sectores. Lógicamente, cuando nosotros hablamos de edades, en este caso, por ejemplo, del Pérmico superior o Pérmico inferior, hacia el sur del Perú tiene esta denominación, lo que viene a ser el grupo Mitu, que se extiende hacia el noroeste con la misma denominación. Entonces, ese grupo Mitu es conocido pues a lo largo y ancho de todo el Perú, ¿no? Por ejemplo. Así como se han ido depositando unidades que se han ido formando pues en el mar como consecuencia de depósitos sedimentarios, conformando estas cuencas sedimentarias, a la par también se tienen reconocidas unidades que han venido como por efecto de un magmatismo, como rocas que nosotros le denominamos rocas intrusivas. Entonces estas rocas intrusivas también están reconocidas, como ven aquí, tanto las rocas permotriásicas que corresponden al grupo Mitu o los intrusivos del Paleozoico que están en color rojo. Entonces todas estas unidades que se tienen acá, aquí ven ustedes la escala del tiempo geológico en millones de años, las intrusiones también de oeste a este, cada uno con su denominación, a través del tiempo geológico 570, 410 millones de años, donde tenemos en el Siluriano, que está marcado por estos límites en edades, lo que es el batolito de San Nicolás, por ejemplo,
Luego ya pues ha venido una fase de deformación y el emplazamiento nuevamente de algunos cuerpos intrusivos. Entonces, coronando esta fase, ya viene pues otra fase hacia los 250 millones de años, una fase tardiercínica, una fase de levantamiento de los Andes, en fin, erosión, y el depósito de una unidad que se denomina el grupo Mito. A la par, al emplazamiento de este grupo Mito, como está señalado acá, son intrusivos de esta edad y son los que están señalados con esta coloración. Y cada uno tiene ya la definición, la denominación, digamos, como unidades. Entonces estas unidades, a diferencia de las anteriores, son unidades que se originan por un magmatismo, un material silicatado que viene de la profundidad del manto y se emplaza y llega a cortar muchas veces rocas de la corteza terrestre. Entonces, si seguimos dentro de esa secuencia, luego nuevamente se depositaron pues algunas unidades ya por digamos, el emplazamiento de aguas marinas. Entonces esto fue cubierto por ese mar y se depositaron en este caso algunas unidades norte y centro del Perú, lo que tenemos el grupo Saña, por ejemplo, con algunas unidades ya más específicas hacia el norte y centro y hacia el sur del Perú, como lo vemos acá el grupo Yamayo, por ejemplo, ¿no? Entonces esos emplazamientos se iban dando tanto hacia el norte como hacia el sur, y cada uno con sus propias características. Entre los más o menos al Jurásico inferior, 174 millones de años, vemos también que hay nuevamente otra cobertura, otro emplazamiento de material que tenemos aquí sedimentario, y que se señala y que viene pues a la par de lo que se denomina el grupo Saña, lo que tenemos ya más hacia el oriente, lo que vendría a ser parte pues del Amazonas, de San Martín, ¿no? Donde tenemos estas unidades sedimentarias. Hacia el sur tenemos solamente un tipo de unidad que vienen a ser los volcánicos Chocolate y que está emplazada hacia este extremo sur del Perú. Entonces, como vemos, pues la naturaleza geológica, el tipo de roca que se ha ido generando, formando, depositando pues en el Perú ha sido de diferente orden, de diferente característica. Hacia el Jurásico Medio, ya hacia los 163 millones de años, nuevamente tenemos el emplazamiento de otras unidades de igual manera, tanto al oriente, con la formación Boquerón, por ejemplo, hacia la parte central, con algunas unidades que vienen a ser unidades calcáreas, de igual manera hacia el sur también, unidades calcáreas que vienen a ser, por ejemplo, la formación Socosani que tenemos hacia el sur. Hacia el Jurásico Superior, 145 millones de años, vemos nuevamente todo el emplazamiento donde ocuparon estas unidades sedimentarias que tenemos, como por ejemplo lo que vamos a tener aquí, la formación Chicama, que es bastante extendida hacia la parte central del Perú, mientras que a la parte sur tenemos otras unidades que vienen a tener, digamos, una característica de rocas que se han formado en el mar también, como tenemos por ejemplo las rocas de lo que conforman el grupo Yura, ¿no? Una gruesa secuencia de material que se fue depositando en el mar y que posteriormente van a constituir este tipo de rocas, ¿no? Sedimentarias, y quizás muchos de ustedes conozcan las calizas, ¿no? El Cretáceo inferior, hacia los 113 millones de años, ven ustedes que aquí, bueno, no tenemos ese depósito, seguramente es una zona positiva, y esto viene a ser una cuencas. El mar fue ocupando estos espacios y fue rellenando estas cuencas. Entonces proseguimos pues con algunas unidades reconocidas hacia el sur, la formación Copará, por ejemplo, o hacia el norte también donde tenemos otra conformación, como vemos ahí, con los símbolos que se anotan, definen un diferente tipo de material que se ha ido depositando. Ya hacia el Cretáceo inferior, 93 millones de años, nuevamente vemos esta unidad que vemos aquí, que tiene la apariencia de ladrillos. Es una roca sedimentaria tipo caliza, que es la que tenemos bastante extendida, como ven ustedes, desde el centro hacia el norte del Perú. Entonces, rocas calcáreas, mientras que hacia el sector occidental, como lo vemos aquí, son rocas volcánicas, ¿no? Rocas volcánicas. Entonces
aquí vamos a tener no solamente rocas volcánicas, sino también rocas intrusivas, que se les denomina batolito de la costa. Entonces la diferencia entre ambas, bueno, cuando hablamos de rocas volcánicas son aquellas producidas por un magma que llega a salir a la superficie. Hablamos de rocas intrusivas cuando ese magma no llegó a salir a la superficie. Entonces las dos vamos a decir que tienen el mismo origen. Una llegó a salir a la superficie, como son los volcánicos Casma, y otros que vienen a ser rocas intrusivas, que si bien es cierto llegaron a cortar todas las rocas corticales, no llegaron a superficie. Entonces sí, eso es lo que tenemos, el emplazamiento hacia cerca a Lima. Nosotros podemos ver estas rocas, ¿no? Este tipo de rocas. Hacia el Cretáceo superior continuaba, como vemos por un lado, rocas sedimentarias, como las que vemos aquí, que tenemos en toda esta parte desde el centro hacia el norte, mientras que hacia la parte occidental tenemos estas rocas que vienen a ser ya el batolito, con una extensión mayor ya hacia la zona hasta La Libertad prácticamente, y hasta la parte norte de Arequipa, ¿no? Como lo que vemos aquí, lo que viene a ser el batolito de la costa, y hacia este sur, esta parte sur, donde vienen a depositarse ya esta formación denominada Toquepala, ¿no? Que vamos a ver la que es, por la importancia que va a tener desde el punto de vista geoeconómico. Hacia el Cretáceo superior, los 66 millones de años, como vemos, continúa pues el emplazamiento de todas estas rocas intrusivas, y a la par unas rocas sedimentarias depositadas hacia el centro y más al oriente. Entonces son especies de, como vemos nosotros, una especie de franjas que vamos a estar señalándolas y que justamente coinciden pues con ese alineamiento de los Andes que tienen, ¿no? Los Andes tienen esta orientación sureste, noroeste, ¿no es cierto? Entonces estos Andes pues, como estamos viendo, es producto de ¿qué? Del emplazamiento, del desarrollo geológico a través de todos estos millones de años. Aquí estamos hablando del Paleógeno, de una época relativamente más reciente, 23 millones de años. Entonces el emplazamiento de todas estas unidades siguiendo esta dirección. Entonces, como vemos, rocas volcánicas, tanto al sur como hacia el centro y norte del Perú. Entonces, esa geología se ha ido diferenciando. Desde los 23 millones de años a actualidad tenemos el Neógeno y Cuaternario, que es la era actual ya, sobre las unidades que han ido siendo reconocidas hacia esta época, ¿no? Como última tenemos aquí pues el grupo Barroso, que es la que está depositándose, emplazándose hacia ese extremo sur del Perú. Vemos aquí son rocas de naturaleza pues volcánica. Ya hacia más al oriente vamos a tener la formación Madre de Dios. Entonces por un lado vamos a tener rocas de naturaleza volcánica básicamente, y por otro lado ya vamos a tener hacia la zona oriental, como se puede apreciar acá, vamos a tener rocas de naturaleza pues sedimentaria, o lo que tenemos hacia el extremo occidental del Perú. De igual manera hacia el norte ya, donde cuando hablamos de tiempos más recientes tenemos lo que se denominan los tablazos aquí en el extremo noroccidental del Perú. Entonces, obviamente, a través del desarrollo de la geología, del desarrollo de todos los depósitos, en primer lugar, que dan lugar a la geología del Perú, estos han servido de base, ¿no es cierto?, para el emplazamiento de lo que vendría a ser, pues, ciertos cuerpos que pueden originar una mineralización. Entonces esto que está pintado en verde viene a ser, digamos, ese antes que hemos estado explicando acá, una roca que puede ser sedimentaria, volcánica, intrusiva, y a su vez lo que viene a dar lugar a la mineralización. O sea, entonces aquí vamos a ver hacer estos cuerpos que están en rojo y que son originados pues de profundidad. Son cuerpos que vienen producto pues de fluidos ya postmagmáticos, como vemos acá, así como habíamos explicado el emplazamiento de cuerpos intrusivos. Entonces estos son cuerpos intrusivos que vienen de profundidad
y obviamente en algunas oportunidades vamos a tener controles. Obviamente el Perú no es una capa, digamos, una sucesión de capas sin alterar. A través del tiempo geológico ha sufrido deformaciones, lógicamente, por encontrarnos en una zona donde se chocan dos placas, una placa continental con una placa oceánica. Está sometida a esfuerzos definitivamente, esfuerzos que pueden dar lugar a fallas, por ejemplo, ¿no? Entonces estas fallas dan lugar, o son el camino también, pueden ser el conducto para el cual la mineralización pueda migrar o pueda transportarse. Entonces es importante en este caso para nosotros definir cuerpos magmáticos, cuerpos intrusivos, definir estas estructuras que vienen a ser las fallas geológicas, que vienen a ser pues esas fracturas en las cuales ha habido ya un desplazamiento de bloques y que los fluidos aprovechan pues para transportarse y para conformar los diversos tipos de depósitos. Entonces, cuando hablábamos nosotros, por ejemplo, de rocas calcáreas que hay en todo el centro, sur y norte del Perú, que son estas rocas, ¿no? Donde va a producirse un tipo de mineralización. Hay ciertas condiciones que nos van a determinar pues una mineralización que puede ser más profunda, ¿no? De pórfidos, por ejemplo, mucho hablamos de pórfidos, nosotros estamos hablando de una mineralización que se dio más profunda, como también mineralización que puede haber sido pues no mayor pues entre los 100 a 200 grados centígrados, son bajo condiciones, digamos, de temperaturas relativamente más bajas. Entonces este es el contexto en lo cual la mineralización se va a desarrollar. En algunos casos más profundidad, en otros casos la profundidad puede ser mucho menor. Entonces no necesita que se desarrolle a esta profundidad. Ahora, si bien es cierto, nosotros nos referimos a que un pórfido se desarrolla a esta profundidad, ¿cómo es que nosotros tenemos depósitos porfiríticos expuestos? Eso se explica que cuando nosotros hablamos de los Andes han sufrido deformación, pero también estos Andes han sufrido levantamiento. Entonces, esta corteza ha estado en continua deformación, no solamente con estas fracturas o fallas, sino también de que toda esta porción de la corteza se ha levantado, se ha ido levantando. Entonces, cuando nosotros encontramos un pórfido, quiere decir que toda esta parte fue, como le llamamos, erosionada. Entonces esto quedó expuesto. Entonces si hay algún pórfido que está expuesto, quiere decir que todo lo que pueda haber habido encima ya no existe, ¿no es cierto? Entonces este perfil que tenemos ahorita aquí, este perfil será actual acá. Entonces vamos a decir 1000, 2000 metros fueron borrados de la faz, ¿no es cierto? Con un efecto, un proceso que se denomina pues erosión. Evidentemente hay otros pórfidos que todavía están ocultos, entonces de repente el perfil actual es este y este pórfido lo tenemos aquí a 500 metros, 800 metros, ¿no? Definitivamente a través del tiempo nosotros ya los pórfidos que existen, para hablar de cuerpos más profundos, yacimientos más profundos, han sido aquellos que están expuestos a la superficie, ¿no es cierto? Son los que están expuestos a lo que ya se conocen. ¿Cuántos de los que están ocultos todavía falta por conocer? Entonces ese es el tema también. Entonces aquí vamos a mostrarles también cuál es el potencial que tenemos nosotros por este tipo de depósitos. Cuando hablamos de pórfido también vamos a estar relacionando otro tipo de depósitos que se ve acá. Entonces me refiero a esto porque, digamos, dentro de este contexto son los más profundos. Entonces lo que evidentemente lo que nos queda por conocer es aquello que está oculto, como es el caso de este tipo de depósitos. Para ello, obviamente, nosotros necesitamos de otras herramientas. ¿Cómo conocemos que de aquí a 500, 800 metros puede haber un pórfido, ¿no es cierto? Entonces ahí ya nos valemos de herramientas como son la geofísica, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí entra a tallar la prospección geofísica, que son herramientas que nos permiten a nosotros
vamos a decir, hacer una especie de radiografía del terreno a profundidad y poder determinar si aquí a esta profundidad puede haber la existencia de mineralización ligada pues a un pórfido. Eso es lo que nos atañe en estos tiempos, digamos, a los geólogos. Lo que ya expuesto ya es por todos conocido, ya está siendo explotado, ¿no es cierto? Entonces, pero no quiere decir que ahí está quedando todo, ¿no? Entonces, lo que ya está expuesto, lo que ya está conocido, como vemos, pues están ya como operaciones, como vemos aquí, sea de oro, de plata, de metales de base, en fin. Entonces, todo este contexto y básicamente en la zona andina, ¿no es cierto? Entonces, es lo que ya prácticamente muchos de estos o la mayoría de estos son depósitos que han sido evidentes. Entonces, no han necesitado en realidad de muchas herramientas para poder llegar a ellos, en la mayoría de los casos, ¿no? Entonces hay algunos que ya se conocen pues de tiempo, ¿no? Entonces cuando hablamos de pórfidos, ¿no?, refiriéndonos a este tipo de depósitos profundos que tuvieron esa génesis, para nombrar algunos pórfidos de cobre molibdeno, tenemos La Granja, Toromocho, Chanca, Cerro Verde, Cuajones, Toquepala, ¿no? Entonces tenemos dentro de ese contexto estos pórfidos, repito, que ya han estado casi a superficie o han estado en la superficie, entonces no han requerido de mayor esfuerzo para su reconocimiento, digamos, ¿no?, sin desmerecer pues a los geólogos que en su momento trabajaron en esa época, ¿no? Entonces lo que nosotros nos toca preguntar, pues, ¿hay pórfidos entre estos sectores?, ¿no? Entonces tenemos pórfidos de cobre-oro de igual manera y que básicamente los vamos a tener hacia el sector norte. La Arena, Michiquillay, Cerro Corona, Minasconga, Cañariaco de igual manera, ¿no? Entonces, definitivamente la geoquímica, la geología de estos son indicativos, o hay diversas maneras en que nosotros podemos llegar a ellos. Otros depósitos que ya son más superficiales que los pórfidos, que vienen a ser los epitermales, ya de menor temperatura que un pórfido, están también, como vemos, pues a lo largo de todos los Andes. De lo que, repito, ha sido evidente. Otro tipo de depósito también ligado a un contacto entre una roca intrusiva y una roca carbonatada, calcárea, una caliza, viene a ser pues los depósitos tipo scar, como los que tenemos hacia el centro, un caso más saltante pues que es Santa Mina, Cobriza, Las Bambas, Tintaya, ¿no? ¿Por qué no? Entonces también tenemos este tipo de depósitos como lo que estamos viendo y hemos visto en las primeras vistas, pues aquí en realidad somos un país bastante bendecido porque tenemos todo tipo prácticamente de mineralización dentro del contexto, por el contexto geotectónico en el que nos encontramos. También tenemos los sulfuros masivos volcanogénicos, Tambo Grande, Perubar, Cerro Lindo, por ejemplo. Tenemos otro tipo de yacimientos como son, pues, por ejemplo, los polimetálicos, y que básicamente los vamos a tener hacia el centro, Milpo, Colquijirca, o lo que vienen a ser los MBT, los Mississippi Valley, por ejemplo, caso de Bongará, que lo tenemos aquí en Amazonas. Hacia otro tipo de yacimiento también referidos a oro, ¿no? Tenemos IOCG, hacia este sector sur, costa sur. Tenemos Patas, tenemos Ananea, por ejemplo, refiriéndonos a oro. Este es otro tipo también de mineralización. Cada uno ya está clasificado como tal. Entonces, la base de todo, lógicamente, es este mapa geológico, ¿no? Cuando hemos iniciado a hacer prácticamente una secuencia de una geología histórica, hemos ido señalando cómo se han ido distribuyendo estos distintos tipos de roca. Entonces, cuando nosotros llegamos al mapa geológico del Perú, es eso, ¿no? Lo que nos muestra es eso. Esos colores que nosotros vemos aquí corresponden a estas unidades que se han ido depositando a través del tiempo geológico. Unidades que se formaron pues en el mar, unidades marinas, que pueden ser estas, verdes, amarillas, algunas rosadas. Otras unidades que vienen
comunidades de profundidad y que tienen que ver pues con el magmatismo, con el vulcanismo, ¿no?, que está ligado a este tipo o a este entorno geotectónico. Como sabemos, este es un entorno geotectónico de choque de dos placas, ¿no?, de esta placa que es la placa oceánica y esta que viene a ser la placa continental. Y es lo que deriva en realidad las condiciones para este tipo de mineralización que se da pues en todo el Perú. Entonces lo que hemos mostrado ahí, si nosotros sacamos o extraemos solamente las rocas intrusivas, que tienen mucho que ver pues con muchos de los tipos de mineralización que tenemos, este es el emplazamiento de las rocas intrusivas que tenemos, de sur a norte. Entonces obviamente son unidades a las cuales nosotros les señalamos un primer objetivo. Otro, digamos, criterio que también aparte del magmatismo es el estructural, o sea, las fallas, las fracturas, todos estos lineamientos que se tienen y que han afectado esta corteza. Entonces esas rocas que se han ido formando han ido siendo afectadas, como había dicho, no solamente por un fallamiento, sino también por un levantamiento, una erosión. Entonces estos Andes se han ido conformando hasta lo que es la actualidad. Entonces estas son controles también importantes para los geólogos económicos, porque estos también nos pueden estar indicando la presencia de mineralización, porque son conductos a través de los cuales un fluido mineralizante puede haber llegado hacia la superficie o casi hasta la superficie. Entonces de esa manera nosotros se construyó pues el mapa metalogenético de franjas metalogenéticas. En base a eso, básicamente qué es lo que tenemos aquí en colores está referido pues a el tipo de roca que tenemos. Por otro lado también tenemos los tipos de yacimientos que se van a dar. Entonces sí hay rocas que van a estar ligadas a rocas volcánicas, rocas ligadas a rocas calcáreas, en fin. Entonces como vemos, y esto pues es digamos, el resultado de los eventos geológicos. Entonces las franjas, digamos, tienen esta orientación, se entiende por lo que hemos ido explicando desde el comienzo, porque la distribución de las unidades geológicas es en ese sentido. Entonces ya cuando se hablan de franjas metalogenéticas, ya cada una tiene una filiación predominante, digamos, que no es excluyente. Caso, por ejemplo, donde vamos a tener epitermales de oro, como por ejemplo Ayanacocha o Pierina, en fin, todos los tipos de depósitos que se pueden señalar y que ya son indicativos de lo que puede estar encontrándose o de lo que se ha encontrado y de lo que se puede encontrar. Entonces, si aquí nosotros encontramos uno o dos depósitos, digamos que las probabilidades de encontrar otro depósito similar son iguales para este polígono, vamos a decir así. Entonces, digamos que este mapa de franjas metalogenéticas es una guía bastante importante para todo pues explorador. Entonces de ahí ya si vemos algunos detalles, vamos a ver pues que hay esta franja de pórfidos de cobre molibdeno, ¿no? Esta es una época geológica, el Paleoceno y Eoceno. Entonces muchos de estos pórfidos van a ser encontrados y van a ver ustedes también estas fallas, como les había dicho, importantes por ser pues esos conductos. Ustedes ven aquí fallas y aquí ven pues Quellaveco Cuajone, ¿no? Toquepala, en fin, entonces que como decía pues en algún momento, yacimientos que sí pues han tenido mucha evidencia. Y si vamos hacia Apurímac, de igual manera, ¿no? En Apurímac vamos a tener estas rocas sedimentarias volcánicas, estos rojos que son rocas intrusivas, magmáticas, y a su vez también cómo la deformación ha dejado esos efectos, esas fracturas, esas grandes fallas. Entonces ahí es conocido pues esta zona del Batolito Andahuaylas Yauri, donde vamos a tener pues los chancas, las bambas, en fin, es un contexto geológico muy interesante, metalogenético, donde hay pues infinidad de proyectos, prospectos y minas, ¿no es cierto?
Entonces se han dado las condiciones, obviamente, donde se suma pues el tipo de roca, el esfuerzo que se ha dado y el tiempo para la mineralización, lógicamente. Entonces, cuando nosotros hemos visto ese mapa, hemos visto el tipo de depósito, qué metales son, ya las unidades geológicas denominadas como tales, ya diferenciadas tanto en el norte, centro y sur, las tenemos marcadas aquí, ¿no? Entonces son unidades que tienen esa potencialidad por tipo de depósito, ¿no? Si hablamos de pórfido, de cobre, oro, por ejemplo, el batolito de la costa o batolito de Andahuaylas Yaure, entre otros. Si hablamos de igual manera de skarn, placeres, BMS, en fin, cualquier tipo de depósito, ya nosotros tenemos que referirlo a de una unidad geológica que ya tiene una denominación, un BMS, por ejemplo, el grupo Caso. Entonces ya los geólogos entendemos qué es lo que estamos buscando y cuáles son las unidades que tenemos que determinar en campo. Entonces, dentro de ese contexto, como ya lo habíamos visto, obviamente esa producción por yacimientos, si es el caso, por ejemplo, el caso del oro, entonces básicamente si tenemos tipos epitermales, betas, placeres, en fin, cuáles son aquellos que tienen una mayor producción. Entonces en este caso tenemos los epitermales de alta sulfuración. Entonces también se han hecho este tipo de estudios donde se hace esa caracterización y básicamente cuáles son las franjas que están produciendo más en este caso, ¿no? Entonces si nosotros lo queremos ver de otra manera, de igual manera, ¿no? Es aquí, como vamos viendo, el tipo de depósito para el rojo, lo que vienen a ser los epitermales de alta sulfuración, aquellos que son los que han producido más. Entonces si nosotros vemos aquí pórfidos, por ejemplo, ¿no? Los pórfidos ya a partir del 2008, 2009 ya tenemos que ha significado una mayor producción. Lógicamente, en primer orden, digamos, tenemos estos depósitos epitermales de alta sulfuración. De igual manera para la plata. Entonces para la plata si tenemos estas tres franjas, tenemos una franja donde tenemos básicamente estos epitermales de sulfuración intermedia, de baja sulfuración, en fin, los que van a tener una mayor producción, en este caso en plata. ¿Qué es lo que se ve aquí, no? Entonces, ¿cuál de ellos son los que está, digamos, favoreciendo o aportando más? Caso, por ejemplo, para el caso de esta plata, skarn, depósito de reemplazamiento y depósito de betas. El caso del cobre, donde vamos a tener estos yacimientos más importantes, como Antamina, Cobriza, Tintaya, y hacia el sur lo que tenemos Cerro Verde, Toquepala, Cuajone, tenemos aquí que básicamente es esta franja, que es la franja 13 de pórfidos de cobre, donde vamos a tener pues que están ubicadas aquí, como lo vemos en este flanco pacífico de la cordillera occidental, ¿no? A su vez tenemos también ya otras franjas como hace la 21, la 20, la 25 en, digamos, menor medida. Entonces lo que vemos aquí y que está señalado como franjas como mayor aportantes a estos y digamos dentro de una proyección ya, ¿no? Entonces lo que tenemos hasta ahora como la franja de pórfidos del Paleoceno, Eoceno, o del Eoceno, Oligoceno y las del Mioceno, estamos hablando de edades, ¿no es cierto? Evidentemente, dentro de lo que esperamos es que esta franja del pórfidos del Mioceno son aquellas que van a representar un mayor aporte hacia los próximos años, con los proyectos que ya entren en marcha. Un poco también viendo el cuadro de inversiones, este gráfico de inversiones, cómo ha ido a través del tiempo, ¿no? Entonces, lógicamente ya sabemos lo que está pasando en estos últimos años, pero hay un pico donde lo hemos tenido hacia el 2013, ¿no? Esto es en millones de dólares, ¿no? Y lógicamente hay aquí una ligera bajada. Para este caso,
¿no? Si nosotros vamos a ir viendo, vamos a poner en el caso del oro, ¿no? Si nosotros vemos esta escala en colores, estamos viendo la producción de oro. Mientras el color se hace más fuerte, más marrón, vamos a ver los mayores productores de oro. Entonces, en estos mapas del MINEM tenemos pues cuál es el que mayor aporta en términos de producción de oro. Entonces, lo que viene a hacer en este color marrón, y progresivamente, sea Madre de Dios, Arequipa, por ejemplo, como los mayores productores de oro. Y aquí lo que vamos viendo también por empresa, ¿no? Es una información muy interesante que tiene el ministerio. Quien tiene pues información referida pues a la producción, donde se puede ver inclusive a nivel de provincias, ¿no? Dentro de cada región, cuáles son las provincias que aportan más dentro de la producción. En el caso de La Plata también, ¿no? Entonces, cuando hemos visto el mapa metalogenético, el mapa de recursos, tiene que ver pues mucho con esta distribución, con los mayores aportantes, que en este caso de plata, o lo que viene a ser de cobre también, por ejemplo Arequipa, ¿no? Apurímac, parte de Cusco, o la parte central aquí en Abancay, en Ancash, digo. Como lo es el plomo también, que básicamente pues es la parte central, como los principales aportantes. Entonces, si nosotros hemos estado viendo la parte geológica, metalogenética, obviamente, ¿qué es lo que debe venir para los siguientes años para nosotros? Entonces, ¿cómo debería pintarse esto, no? Entonces aquí nosotros notamos en blanco el plomo, por ejemplo, el mismo Apurímac. Pero hacia esta parte norte, obviamente, si nosotros hemos visto que la geología, las unidades geológicas tienen una distribución que va de sur-este a noroeste, evidentemente nosotros podemos decir de que tenemos mucho potencial todavía, aún, por reconocer. Lo hemos dicho también, que este reconocimiento pasa, entre otras cosas, por la utilización de nuevas herramientas tecnológicas. Entonces, sea sensores remotos, sea, repito, la geofísica, que va a ser muy importante cuando nosotros contemos con esta información de cómo es que está constituido esta corteza interior y cómo ha jugado esto dentro del punto de vista metalogenético. Porque como ustedes ven, a niveles de producción solamente se están señalando algunas regiones, que son las que más destacan. Entonces, afortunadamente, pues, habíamos dicho que nosotros somos un país bastante bendecido, tenemos muchos, o la mayoría de los tipos de mineralización. A nivel de ranking mundial, tenemos pues el zinc, que somos primeros en Latinoamérica, terceros en el mundo, en estaño, primeros en Latinoamérica, cuartos en el mundo. En el caso del oro, somos sextos en el mundo, primeros en Latinoamérica, y así sucesivamente. Entonces, de lo que hemos visto, de lo que estamos viendo, del potencial que tenemos aún por conocer, ¿no es cierto? Entonces, lo que nos toca como Instituto Geológico, como el ente rector de la geología, es pues contar con toda la información posible y contar con nuevas tecnologías, como habíamos dicho. Entonces, en ese camino estamos. Básicamente, ya nosotros estamos haciendo estudios geofísicos, lógicamente. Desearíamos contar con más estudios geofísicos, entonces ahí tendremos que apelar pues también a las empresas que tengan esta información. Hay información geofísica aérea que se ha hecho, evidentemente nosotros no lo podemos hacer, pero estamos haciendo una geofísica local y sobre ciertas zonas que tienen un alto potencial, como se ha visto pues en el caso de Apurímac. Entonces, lo que todavía nos falta por conocer bastante, como estamos viendo, ¿no? O sea, dentro de ese contexto geológico, metalogenético del Perú, esa tendencia que tienen estas unidades geológicas, esta mineralización, nos indica de que esto todavía
tenemos actividad para mucho, digamos. Lógicamente, repetimos, ya estas instancias, lo que viene, señalan de que tenemos que aplicar nuevas tecnologías, y de eso se trata dentro de lo que estamos haciendo. Bueno, eso es todo lo que tengo que decirles por ahora. Muchas gracias nuevamente por la invitación a Café.